Doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud. ¿Cómo está, doctor Durán? Qué gusto verle a los tiempos. Bienvenido, buenos días. Le saludamos a Buenos Alexis días. Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República hace algunos días, en esta especie de informe a la nación que hizo a través de su cuenta de la red social X y otras plataformas o redes sociales, dijo que 5,000 niños y niñas de Ecuador ya no tienen desnutrición crónica infantil en comparación con el periodo del 2023. Así lo aseguró el presidente de la República en este informe a la Nación, en el que habló de cifras de seguridad, de cifras económicas y de estas de salud, específicamente en el tema de la desnutrición. El fact-checking que han hecho estas cuentas de verificación dicen lo contrario. Usted, que sigue el caso desde el punto de vista sanitario, ¿qué opinión le merece este anuncio? ¿Es así, no es así? ¿Cuánto se ha bajado en el tema de la desnutrición infantil? Licenia, buenos días, Alexis. No, yo creo que uno de los legados más tristes del gobierno del presidente Lasso, del gobierno anterior, fue la falta de confianza que nos dejó sobre las cifras de desnutrición infantil. Hoy por hoy, de hecho, la última vez que yo estuve en una entrevista con ustedes fue específicamente para conversar y para explicar mi punto de vista sobre las dudas que teníamos varias personas de la comunidad científica, de la sociedad civil, sobre la desnutrición crónica infantil, las cifras que estaba publicando en ese momento el INEC. Yo recuerdo claramente que mi mensaje principal en esa entrevista, en esa ocasión, fue que era muy difícil creer que en la situación yo diría, de caos estructural que vive una provincia como Esmeraldas, con violencia, con problemas de agua potable, del alcantarillado, de violencia, podríamos haber reducido 10% de puntos porcentuales en la provincia de Esmeraldas, convirtiéndola en el ejemplo mundial, no nacional, mundial, de desnutrición, de reducción de desnutrición crónica infantil en un tiempo récord. Y por tanto, a partir de ahí, mientras esto no va a aclarar, porque además no ha pasado mucho, no ha habido un ejercicio claro de fiscalización o de pedir efectivamente un poco más de cuentas al INEC. A partir de ahí, cualquier cifra de desnutrición es muy complicado creer en el país. Y mucho más allá, cuando uno ve los presupuestos y la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública, que es el que tengo yo a la mano y que también he publicado yo en estos días, unos presupuestos y una ejecución que son paupérrimas dado lo avanzado del año en el que estamos. A octubre del año 2024, el Ministerio de Salud Pública ha ejecutado únicamente el 50% de su presupuesto. Estamos hablando de que le queda un mes, o sea, le quedaría octubre y unos poquitos días de diciembre para poder llegar a ejecuciones mínimas dignas, ¿no? de un ministerio de esa importancia, cosa que claramente no lo va a lograr. Si uno se fija en el histórico de las ejecuciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública, yo he tomado, por ejemplo, varios años. En el año 2010, 97%, año 2011, 98%, año 2015, 97%, 2016, 99%, 2018, 99% de ejecución presupuestaria. Y llegamos a este año 2024, a finales de octubre, con el 50% del presupuesto ejecutado de la cartera de Estado de Salud. Con todo el respeto, pero me cuesta creer que cualquier cifra en este ámbito, con esa ejecución presupuestaria, sea real. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Estamos con algún problema en su audio, no sé si es porque está rozando el micrófono, pero tenemos un ruido de fondo que no permite escucharle con más claridad de la que quisiéramos. A ver, explíquenos para que la mayoría tratemos de entender, para que podamos entender qué significa que un ministerio probablemente de los más grandes, de los más importantes y que además de los más sensibles, porque aborda, trata y cuida, en teoría, la vida y la salud de las personas, haya invertido apenas la mitad del presupuesto que disponía para inversión en un año. ¿Qué significa que se dejaron de invertir el otro 50%? ¿Qué se resignó? ¿Qué se dejó de hacer?
Gracias, Alexis. Espero que la conexión esté mejor ahora. Ahí escuchamos mejor. Sí, perfecto. Em, el presupuesto de este año del Ministerio de Salud Pública rozaba los 2.900 millones de dólares. Significa que hemos dejado, y la gente lo percibe, lo siente, ¿no? Yo puedo sacar en este punto ya historias reales, ¿no? En algunas unidades de atención de la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, no hay medicamentos tan básicos como los Sartán para el tratamiento de hipertensión arterial. En hospitales de especialidad como el Hospital Icaza Bustamante, hospital pediátrico además, y fíjese usted lo increíble, el hospital pediátrico, donde se tratan y se intentan resolver problemas de salud de niños, no hay opciones tan simples para hacer un estudio que detecte anemia o infecciones, o que pueda detectar cuál es el nivel de la salud renal de un niño, digamos, cosas como básicas que están en cualquier centro de salud, en un hospital de especialidad. No se encuentra disponible este tipo de exámenes. Estamos hablando de un hospital, por ejemplo, el Casa Bustamante, donde los médicos han tenido que hacer, como se dice popularmente, vaca, ¿no? Colecta para poder comprarle sillones para que los padres se puedan sentar a esperar y estar al lado de sus hijos mientras están hospitalizados. Ese es el tipo de cosas en las que se refleja al final del día la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria significa, al final del día, los impuestos que pagamos todos, bien utilizados, bien invertidos, para que se puedan ver en medicamentos, para que se puedan ver en pruebas de laboratorio, para que podamos tener acceso a un derecho fundamental como reza la Constitución, pero además gratuito, ¿no? Aquí hay un debilitamiento sistemático, Alexis, de lo público, y que tampoco empezó con este gobierno, empezó ya con los gobiernos anteriores, pero yo sí creo que en este gobierno hay un ejercicio de profundización de esta campaña, ¿no? Y es fácil darse cuenta a quién le conviene que no exista una prueba de laboratorio disponible en un hospital. Pues le conviene al laboratorio privado que está al frente del hospital, donde no pueden hacer la prueba gratuita, ¿no? Otra evidencia de eso, fíjese usted, en el año 2018 el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para pago a prestadores privados era de 264 millones, que se pagó. El día de hoy, al año 2024, se tienen asignado 500 millones de dólares. Se ha duplicado prácticamente el dinero que se le está pagando a prestadores privados de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que la salud pública deja de atender cada vez más pacientes que son trasladados a clínicas y hospitales privados. Entre esos, el Omni Hospital, que es de propiedad de la señora Isabel Noboa. Entre otros, seguramente, sí. Pero doctor, ¿quién es el responsable de esta baja ejecución? ¿O es que no hay recursos para ejecutar lo que está en el papel? ¿Quién es el responsable y por qué no se ejecuta? Mire, hay varias razones, no se puede decir una sola razón, pero hay una razón que tiene que ver ya con una postura ideológica, esta idea de la austeridad, ¿no? Usted no se pueden ejecutar recursos públicos si usted no tiene personal para poder ejecutar, si no tiene manos para que puedan trabajar. El Ministerio de Salud Pública, el día de hoy, planta central, cuenta con una cantidad muy reducida de personal. Yo he dicho esto varias veces antes en varias entrevistas, pero yo tuve el honor de ser autoridad del Ministerio de Salud Pública cuando en el Ministerio todavía habían direcciones nacionales donde existían 10, 15, 20 personas por cada dirección. Entonces se podían hacer muchas cosas, se podían poner en ejecución muchos recursos. Claro, hoy en día hay direcciones nacionales que tienen 1 o 2 personas. ¿De dónde saca todas las personas que usted necesita, por ejemplo, para conformar comisiones
como conforme dicta la ley de contratación pública para poder ejecutar esos recursos, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, está que hay un superministro de Finanzas que también pone los bloqueos que pone para que los recursos se ejecuten como se tienen que ejecutar. Pero como le digo, aquí hay una idea sistemática de debilitar lo público, y esto no es solo es a nivel del Ministerio de Salud Pública. El famoso hospital, además, una obra icónica de la seguridad social de la década anterior, es el Hospital Los Ceibos en Guayaquil. Es un hospital maravilloso, grande, ¿no? Una torre que tiene 8 ascensores, de los cuales hoy por hoy, al día de hoy, solo funciona un ascensor. Qué increíble. Ese ascensor sirve para pacientes que salen de hospitalización, para visitas, para pacientes que no pueden subir las gradas, para personal médico, para la comida, para absolutamente todo. Un solo ascensor de 8 ascensores disponibles. Pues ese es el desastre que está viviendo la salud en este país. Y como digo, cuando hablo de salud no hablo solo del Ministerio de Salud Pública, yo creo que pocas veces hemos visto una seguridad social tan deteriorada como en este momento. Y ese probablemente debe ser uno de los hospitales más modernos del país, yo me imagino, ¿no? Porque fue construido en los últimos años del gobierno de Correa y era la época en que lo público era mejor que muchos de los hospitales privados de este país. Es increíble. Ahora, Carlos, la situación de los pacientes, ¿no? Usted seguramente habrá conversado con muchas y muchos ecuatorianos, ecuatorianas que le comentan del nivel de atención, no solamente, porque esto que usted acaba de señalar es otro problema de la salud pública, que es el tema administrativo. Ya no hay funcionarios que se encarguen de los asuntos administrativos. Y estamos creyendo que en la salud, claro, solo debe haber médicos, médicas y personal de enfermería, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso. Pero los ciudadanos, ¿qué le dicen con respecto de el servicio y la atención que están recibiendo en el servicio público de salud? Quizás antes de ir directamente a esa pregunta, porque además puedo dar fe en primera persona, pero hay un dato, regresando a la primera pregunta de Licenia. Efectivamente, en este ejercicio de primer año, ¿no? de funciones del presidente Noboa, el Ministerio de Salud sacó varios datos, ¿no? Del nivel de atenciones y el número de atenciones. Y uno de los datos que a mí me llamó la atención es que el Ministerio de Salud Pública publica un dato en número de emergencias, el número de consultas en emergencias que en el último año ha brindado solo las unidades del Ministerio de Salud Pública. De nuevo, si uno hace un ejercicio del número de emergencias que brindó el Ministerio de Salud Pública en un año prepandémico como el año 2018, disculpas, al final del año el Ministerio habrá atendido más o menos entre 700 y 800 mil consultas menos en emergencia. O sea, en vez de aumentar la cantidad de consultas en emergencia, el Ministerio habrá disminuido entre 700 y 800 mil consultas de servicios de emergencia. Que los ecuatorianos nos estamos enfermando menos y necesitamos menos emergencias puede ser un porcentaje muy pequeño, pero lo más probable es que no sea eso, y lo más probable es que todas esas 700, 800 mil consultas de emergencia que requieren los ciudadanos de este país se están derivando al sector privado de nuevo, ¿no? En este ejercicio sistemático de, pues, si no tengo opción, ¿quién me atienda en el sistema privado? En el sistema público tengo que correr al sistema privado, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido. He estado hace unos meses igual con una dolencia, he ido a una emergencia de un hospital en Quito. Pues luego de mucho tiempo de espera, he tenido que tomar un taxi y me he ido a un servicio privado. Entonces, no creo que necesariamente fue mejor la atención, pero seguramente más rápida.
y el problema es que eventualmente yo lo puedo pagar. Y la gente que no lo puede pagar, pues, ¿qué hacemos con las personas que viven con menos de $2 al día, con menos de $5 al día? Este es el problema, ¿no? Ahora, A lo que nos doctor, enfrentamos. ahora, doctor, los prestadores de servicios privados, de salud privados, aseguran que se les debe cientos de millones de dólares y que en los últimos 18 meses no les han pagado un solo centavo. Uno de los ejemplos de ellos es las personas, las dializadoras, por ejemplo, ¿no? Entre los servicios, pero son todos en general. Muchos han tenido que suspender ya su atención a pacientes derivados del Ministerio de Salud y a pacientes derivados de la Seguridad Social. ¿Cómo entonces siguen incrementándose consultas y derivaciones si en este sector tienen una deuda tan grande? ¿Cómo entender eso? Pero en primer lugar, se ha aumentado mucho el presupuesto, ¿no? El presupuesto, como decía, ha pasado de 264 millones en el año 2018 a 500 millones, según lo reportado por el gobierno, en el año 2024. Luego seguramente se ha pagado algo y seguramente hay todavía algunos prestadores que mantienen abiertos los servicios bajo promesas de pago, ¿no? Pero al final del día también es una muestra de irresponsabilidad, de falta de gestión, de falta de compromiso, ¿no? Bueno, al final, si decido aumentar muchísimo la cantidad de dinero que voy a dar a los prestadores privados, bueno, pero pague, ¿no? Páguelos para que la gente pueda hacer uso de los servicios, pero tampoco pasa eso, ¿no? Y la cantidad de dinero que necesita un paciente que está en tratamiento con diálisis está alrededor de los $1,400, $1,500 al mes. Si no tiene esa opción de que el sistema público le dé la posibilidad de estar continuamente en sus tratamientos de diálisis, dígame, ¿quién hoy en día, clase media en el Ecuador, puede sacar $1,500 únicamente destinado a un tratamiento de diálisis? Es imposible. Doctor, ¿hay algo de lo que se ha visto en el último tramo del ejercicio del gobierno? Lleva ya un año en funciones. ¿Hay algo que se pueda destacar de lo que ha hecho en materia sanitaria y en materia de salud el gobierno de Daniel Noboa? O, digamos, lo que vemos es que, como pasa en la seguridad o como pasa en el tema energético, todo responde a la improvisación y que no hay, en definitiva, una hoja de ruta, un proyecto de país, un plan nacional de salud. Mira, yo no puedo decir que no hay absolutamente nada, porque no creo en esos blancos y negros. Creo que al final del día hay siempre algo que se mantiene, hay alguna cosa nueva que se inicia, hay algún programa que por algún tipo de dineros externos o por acuerdos con multilaterales se mantiene y está. Pero lo grueso, lo que vemos todos los días, lo que nos cuenta la gente, es lo que acabo de relatar en este momento. La salud en el Ecuador vive una verdadera crisis. No sé si ustedes recuerdan que hace unos meses salió una noticia que pasó algo desapercibida, pero tiene que ver también con todo esto. La noticia de que el 50% de los graduados en ciertas universidades del Ecuador, entre esas la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, que es la universidad que más médicos gradúa en el país, no podían pasar exámenes de habilitación profesional durante ya 5, bueno, que podían llegar a dar hasta 12 veces el examen de habilitación profesional, y que las universidades como la Universidad de Guayaquil estaban en esa última posición o esas últimas posiciones durante ya 5 o 6 años consecutivos. Si esto no nos alerta, es terrible. La emergencia de nuevas universidades y nuevas facultades de medicina y la cantidad de graduados que están saliendo cada vez más del país es una cosa que se va a desbordar muy pronto, más pronto que tarde, con una calidad paupérrima de profesionales, hasta donde podemos entender de los resultados que nos entrega la autoridad competente. Entonces, donde uno regresa a ver, uno encuentra problemas en el sector sanitario, ¿no? Necesitamos efectivamente una autoridad
sanitaria y que asuma un rol mucho más competente, de un liderazgo mucho más claro, más profundo, más coherente con la técnica y más responsable con los pacientes y con el futuro, ¿no? Lo que va a pasar en pocos años con la cantidad de médicos que que las universidades públicas y privadas están sacando, tendrá unas consecuencias enormes en la sociedad. Terrible. Muchísimas gracias, doctor Durán. Muy gentil por acompañarnos, por atendernos. Muy amable. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchísimas gracias.